El gobierno está presentando a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto para vender el Banco de Costa Rica. Ya de hecho empezó a circular entre las diferentes bancadas legislativas un borrador del proyecto de venta del Banco de Costa Rica. Recordémonos que el año pasado hicieron la intentona, presentaron el proyecto en la Asamblea Legislativa, generó un montón de críticas y tomaron la decisión de mejor pausarlo y presentar una nueva versión. El tema de estos sentidos opuestos tiene que ver con la venta de activos. La venta del Banco de Costa Rica o la venta de VIXA, Banco Internacional de Costa Rica, o eventualmente otra empresa del Estado, como podría ser la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros, o el Banco Nacional de Costa Rica, o la Fábrica Nacional de Licores, o Sinarte S.A. En fin, tenemos muchos activos. Recope es una empresa del Estado, está configurada como sociedad anónima, etc. Para hablar de este tema, sobre qué hacer y qué no hacer para sacar mayor provecho a los activos que tiene el Estado, he invitado a una persona que es muy activa en una red social que yo sigo, en la cual también estoy bastante activo, que es Twitter. Es una persona que además tiene estudios en lo que podría ser banca y finanzas, tiene una maestría en administración de empresas, estudios de economía en una universidad norteamericana, y me refiero a Juan Carlos Castro. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Otto, y gracias por la invitación. Contento de estar por acá. Empecemos por el Banco de Costa Rica. Sí. El gobierno menciona Banco de Costa Rica y vos reaccionaste y dijiste, esa manera que se está enfocando tal vez no es la forma de maximizar los ingresos que podemos recibir como sociedad de la venta de ese activo. A ver si nos puedes elaborar sobre ese tema. Creo que siempre, bueno, lo importante en cualquier proceso de venta de activos, sea del Estado o no, obviamente es maximizar los ingresos por esa venta, como todo. Para llegar a eso se pueden llevar varios caminos. En este caso, bueno, el gobierno está optando por hacer una subasta, prácticamente una subasta internacional. Ellos dicen, bueno, llegamos a un precio de referencia, ellos dicen 1.800 millones de dólares. Yo personalmente lo veo un poquito alegre con la situación que están pasando los bancos ahora, pero bueno, está bien, es un precio de referencia. ¿Qué traen ahora? Bueno, un proyecto de ley que dice vamos a ir a vender el 51% inicialmente y lo vamos a vender a un banco internacional preferiblemente, y listo. Entonces ahí está cerrando muchas opciones, es casi que limitar el mercado y a un único oferente. O sea, no estás haciendo una apertura del capital real que podrías hacer por medio de una privatización a través de bolsa, por ejemplo. El BCR yo considero que sí tienen la escala para lograrlo. Para ver si entiendo, la propuesta de gobierno dice 51%, tenemos un valor de referencia de 1.800 millones, eso podrían ser 900 millones lo que podríamos recoger de la venta de ese banco, ¿es así? Exacto, inicialmente, y el proyecto de ley, porque tampoco ha sido circulado públicamente, así o sea, es, he sacado pedacitos, dice que 6 meses después venden el otro 25 y después, 6 meses después de eso, el 24 remanente. Entonces no es como que se va a crear una empresa mixta, que es otra figura que se podría usar. Ellos nada más dicen, te voy vendiendo a tractos y listo, y ya es el precio. Al único comprador, el comprador del 51%, luego entonces, como sería el único comprador, el gobierno le dice, bueno, yo le vendo 6 meses después 25% y luego otro tiempo después el otro 25% hasta que usted tenga el 100%. Hasta que quedas el 100% al precio acordado inicialmente. Y listo. Entonces ahí también, digo, estás perdiendo un poquillo de plata, dejando un poco de plata sobre la mesa por esa venta a plazo. Ajá. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos maximizar nosotros como sociedad los ingresos de la venta de un activo como es el Banco de Costa Rica? Entendiendo por Banco de Costa Rica no solo, digamos, lo que conocemos del banco, sino también está digamos, sociedades la sociedad de fondos de inversión, y tienen otras sociedades anónimas, creo que son parte del paquete. Está el 51% de las acciones del Banco Internacional de Costa Rica, forman parte del patrimonio del Banco de Costa Rica. No sé si has escuchado si esa parte va metida en el paquete de venta del Banco de Costa Rica. Eso es importante tocar ese punto. El proyecto anterior, más bien lo que hacía era como un bicho raro y se iban sacando activos, pero no había obligación de comprar todo el paquete. Este proyecto se incluye el 100% de las subsidiarias,
digamos la corredora de seguros, el puesto bolsa, la SAFI, la misma participación de VIXA, esa está amarrada. Okay. Que bueno, a mí personalmente me parece, hay más valor si le sacamos ese pedacito y lo vendemos por aparte. Así es. Pero bueno, así es como está el proyecto tal cual. Entonces es llevar a cabo ese análisis. Por ejemplo, ahora que lo mencionamos, vemos el caso de VIXA. El VIXA es un banco pequeño, se puede usar de conejillo de indias para medir apetito, sobre todo por el riesgo país. No opera en Costa Rica, entonces no te van a brincar aquí los sectores sociales, que qué barbaridad que estamos perdiendo el patrimonio. Y tiene algo muy particular, una licencia bancaria en Panamá, pero muy importante, una licencia bancaria en Estados Unidos. Ajá. Ese activo por sí mismo vale un montón de plata. Estamos hablando, dependiendo de los vaivenes del mercado, no lo tengo el dato fresco, pero es una suma, de hecho, que solo en la licencia le hace competencia al valor patrimonial de VIXA, la última vez que lo revisé. Entonces, se pueden explorar ese tipo de cosas, ver, mira, si saco VIXA, puedo recoger prácticamente lo mismo, o sea, no me va a dar un premium por incluir VIXA y le saco más por aparte. La otra es de verdad evaluar, por ejemplo, si yo estoy vendiendo el 51%, no inventar el agua tibia, o sea, ya se ha hecho. Vemos casos de empresas mixtas, un ejemplo que se lee mucho, que es famoso y es un caso de éxito, es la empresa de servicios públicos de Medellín. Ajá. Allí básicamente se vendió al sector privado el 51%, hay un operador mayoritario, hay ciertas acciones que dan vuelta en la Bolsa Nacional de Colombia de valores y el resto quedó en manos del Estado. Pero el Estado es un inversionista pasivo ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, la empresa se transformó, mejoró la eficiencia bárbaramente, generó utilidades, le da dividendos enormes a la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, y ya la participación del Estado, que valía, digamos, X, ahora con la administración privada, vale X más 15. Qué interesante eso. Entonces, de hecho, se ha hecho ciertas emisiones pequeñas, digamos 5% secundarias de acciones, donde el gobierno va vendiendo esos saldos de acciones, pero a un precio muchísimo más elevado que la colocación inicial que se dio a ese socio privado. Entonces, todo eso son, digamos, posibilidades que se pueden tener, porque naturalmente yo siento que va a tener resistencia del Congreso. Claro. Ahora mencionaste lo de VIXA y lo del conejillo de indias o la del globo de ensayo, porque es un banco pequeñito y que tiene operaciones en Estados Unidos y Panamá. Entonces no debería tener esa resistencia. Yo me acuerdo que yo presenté un proyecto de ley en esa dirección, y que me ayudó a redactarlo en ese momento una persona que tiene mucha experiencia en banca. Él me decía, estamos hablando de 2015 aproximadamente, hace como 8 años, que ese banco en ese momento podría tal vez pensarse en sacar unos $200 millones, que le corresponderían 100 millones a cada banco, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica. Y también lo que he mencionado en algunos momentos es que esos 100 millones de dólares, digamos, números redondos, que le pueda corresponder al Banco de Costa Rica, se le puede incorporar a su patrimonio, y eso hace que con esa inyección de capital al Banco de Costa Rica se dispara por el multiplicador financiero la posibilidad de colocar créditos hasta por $1.000 millones. Exacto. Entonces eso hace que el banco, inclusive con esa inyección de capital, pueda tener un mayor valor. No sé, nuevamente, yo soy abogado, tengo algunos estudios de administración de empresas, jamás los estudios que vos tenés en economía y en esta maestría en banca y finanzas, pero eso me comentaron en ese momento y me parecía interesante la modalidad, en lugar de agarrar tal vez $200 millones y abonar a la deuda pública, sino que capitalizando estos bancos podría aumentarse la cantidad de crédito disponible para el sector productivo. No solo eso, aumentas el valor del banco como tal. Y además aumentas su patrimonio, los bancos se venden siempre en función de su valor patrimonial. Es importante también tomar eso, porque la gente dice, mira, ¿cómo va a pedir 1.800 si tiene, no tengo a mano el dato de activos, pero ahora es 20 veces mayor en activos? Y la gente dice, lo están vendiendo muy barato. No, ese no es el caso. Yo le inyecto esos 100 millones que mencionas, con el encaje actual yo puedo crecer más de 800 millones en activos, solo con ese patrimonio. ¿Qué hice yo? Bueno, acabo de hacer el banco mucho más valioso y puedo sacar más de lo que podría, o sea, ahí saco más de lo que recibiría solo vendiendo el VIXA solito. Claro, claro. Entonces son cosas, ¿verdad?, que tienen que pensar un poquito fuera de la caja, que no está mal, o sea, no me malinterpretes, yo soy el primero que está a favor de vender
los activos del Estado, no creo en el Estado empresario, y más los bancos, que ya tenemos la experiencia que se convierte en una bomba de tiempo para el contribuyente. Al final, digamos, durante mi vida ya hemos rescatado, bueno, liquidamos uno y quebramos otro, ¿verdad? Así es. Sí, que te referís al Banco Anglo y más recientemente el Bancrédito, sí. Hay un tema que está relacionado con eso, porque vos decías, ¿por qué no utilizar, digamos, la bolsa de valores? Y cuando uno menciona eso, dice, bueno, es que nosotros realmente no tenemos un mercado de capitales. La bolsa de valores de Costa Rica es de mentira. Lo que se transa ahí son títulos de deuda, sí, y no valores. O sea, ¿por qué es que en Costa Rica no tenemos una bolsa de valores que le permite a las empresas, por ejemplo, capitalizarse, haciendo emisiones, ir recogiendo algún dinero de algunos inversionistas que le apuestan a alguna idea y de esa forma empiezan a nacer nuevas empresas con esa capitalización y que también empresas del Estado podrían eventualmente colocarse y transarse acciones en la Bolsa de Valores de Costa Rica? O sea, tal vez si me puedes compartir. Yo creo que parte del problema es, bueno, además de poca cultura de inversión de costarricenses en acciones, las operadoras de pensión no pueden invertir en acciones, y yo creo que ahí es donde están limitando una parte enorme del mercado natural para el mercado de capitales, que es justamente la renta variable dentro de una cartera de pensiones. ¿Qué son? Bueno, te digo, no hay que inventar el agua tibia. ¿Cuál es la experiencia en otros países de Latinoamérica? Bueno, nuestra bolsa es Mickey Mouse, igual que la de Costa Rica, pero a la hora de hacer la apertura de capital, y no hay que ser tan grande para hacerlo, mira, vamos a hacer un ADR paralelo que se trance en Nueva York. ¿Qué es un ADR? Un ADR es se llama American Depository Receipt. Eso lo que dice es básicamente, yo, banco custodio del extranjero, vos me das tu plata y yo hago el trámite de ir a comprarte un paquete de acciones en Costa Rica y te las custodio aquí en Estados Unidos, para que estés tranquilo. O sea, es como un garante, un intermediario que garantiza que tu acción del extranjero está empaquetada, supervisada en Estados Unidos y custodiada en Estados Unidos. ¿Qué es la ventaja? De nuevo, eso le abre la posibilidad a fondos de inversión, fondos de pensiones del extranjero, también a negociar. Entonces, esa es la manera, digamos, de meterle liquidez a la bolsa local por la puerta de atrás, llamándola así. Estás en realidad usando un intermediario para canalizar fondos de las bolsas del extranjero hacia tu bolsa local. Y eso otra buena opción. Ya cuando lo haces así con empresas grandes, Recope, Banco Nacional, BCR, o sea, el mismo ICE, telefonía, claro, el INS, si se llegara a privatizar o no solo una venta de cartera, ¿por qué no pensar en privatizarlo? O sea, ese tipo de empresas por la escala ya son candidatas a este tipo de operaciones. Sí, porque el INS, yo he mencionado varias veces de que mientras no tengamos todavía el esquema de competencia en los seguros solidarios, que es el de obligatorio de vehículos y el de riesgos del trabajo, al menos agarremos la cartera de seguros comerciales y vendámosla ya, saquemos al Estado de la venta de seguros comerciales. Y el INS como institución autónoma puede seguir en esos otros dos seguros mientras vemos cuáles son las barreras que existen en esa actividad económica para que otros actores participen en riesgos del trabajo y en el seguro obligatorio de vehículos. Y antes que te brinquen, si venden la cartera, no significa que el INS se va a ir. O sea, así es. Alguien más asume el riesgo, así pero es. Quien compra ese riesgo no tiene experiencia en el mercado, no conoce a sus clientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, una buena proporción de eso se lo dan de vuelta al INS, por concepto de atender esa cartera de seguros. O sea, lo único que estás haciendo es un traslado del riesgo. Al final, la operatividad sigue igual. Entonces, no es como que vendí la cartera y ahora el INS es una pulpería con 5 gatos. No, o sea, lo que quiero decir tampoco es que se va a desmantelar, que es otro miedo que tiene la gente. Bueno, interesantísimo. En el caso Recope, yo lo que he planteado en algún momento, de que le quitáramos a Recope el poliducto, el muelle petrolero, lo manejara Habdeba, y el poliducto, un fideicomiso, para que le brinde servicio a cualquier empresa que venga acá a trasegar combustible. Entonces, para que haga también las granjas de tanques en diferentes regiones del país, utilizando el combustible, el poliducto, que sería un servicio público, donde se paga el peaje por la utilización de ese... Como opera en cualquier parte del mundo, que existen tanto los pipelines privados como públicos, mixtos, etc. Lo que vale ahí es el derecho de vía, como bien lo
lo identificas. Ahí, si no te sirve el mío porque es muy pequeño el poliducto, meta ahí su oleoducto grande y nosotros se lo alquilamos con gusto, el derecho. O sea, es un poco pensar, y aquí, o sea, en contra de mi filosofía lo digo, tal vez para el que no está listo para dar el paso completo de eliminar el Estado empresario, bueno, que siga siendo el empresario, pero que gane, o sea, que no corra con el riesgo de la actividad, sino que diga, bueno, él mismo dice, por ejemplo, bueno, te alquilo mis postes, ya se da, pero es un desorden mal regulado, te vendo parte de mi capacidad ociosa, para que no montes tus propias torres. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que maximizan el valor aún dentro de un régimen de propiedad estatal, que no se están haciendo. Titularización de flujo de caja de activos del Estado, Arenal. Se está cayendo. Tenemos a una... Desde hace 30 años. Desde hace, tenemos ya está amortizada totalmente, Arenal, y entonces podemos decir, bueno, titularicemos ese flujo. Saquémosla del patrimonio del ISRA, metemos un fideicomiso y le pagamos a ese fideicomiso por la electricidad que produce, ese flujo lo titularizamos y bueno, muchas personas compramos participaciones de ese flujo titularizado y con eso recogemos una cantidad de dinero importante para ya sea abonar la deuda o hacer otras obras de infraestructura que luego, bajo ese mismo mecanismo, se vuelve a dar vuelta. Y es un tema importante, y bueno, lo tocamos antes, pero ahora va de una. Es algo que las operadoras de pensiones se le tiran encima. O sea, hay un mercado natural, porque nosotros tenemos el riesgo, como lo tuvo Uruguay, que lo vivió en carne propia cuando pasó el corralito argentino y se contagiaron, que prácticamente todo el dinero de nuestras pensiones está en bonos del gobierno. Entonces hay un tema sistémico importantísimo, que ellos han tratado de diversificar yéndose a invertir a Estados Unidos, que tampoco tiene nada malo, pero uno dice, bueno, ¿por qué tienen que irse a Estados Unidos por falta de opciones cuando aquí podemos crear opciones que sean técnicamente privadas, como sería en este caso de un fideicomiso, como ya lo ha hecho el ICE, tal vez un poco mal diseñado por los que Peñas Blancas, Cari Blanco y otros que han sacado, pero hacer eso y hacerlo bien para que sea algo que uno inversionista pueda ir a comprar esos flujos. Al final ya los flujos son seguros y es una titularización plain vanilla, sencillita. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por compartir estas ideas y espero que ustedes allá en sus hogares se hayan quedado pensando, pucha, la verdad es que no es tan complicado y podemos sacar una gran cantidad de dinero por esos activos del Estado para abonar la deuda pública o también invertir en obras de capital que requiere nuestro país para que todos vivamos mejor y ser más competitivos, atraer más inversión, pero para que todos vivamos mejor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Don Otto, y muy contento de haber estado aquí.